Amado, buenas tardes. Gracias por el tiempo que nos estás dedicando. Sé que fue muy apresurado, fue de un día para otro el que te pedí la entrevista, pero gracias porque estás aquí. Tienes mucho que aportar. El podcast se llama Historias No Contadas. Entonces hay áreas que nos vas a poder aportar mucho para las personas que nos escuchan, que se den una idea del panorama económico, pero también el de la energía, que eres bueno en esto. Entonces creo que nos vas a poder aportar mucho. Entonces te agradezco. Hombre. Y bienvenido. Claro, gracias. No, gracias a ti, Roel, por la invitación y pues encantado gracias. De compartir ideas y perspectivas, ¿no? Sobre estos temas. Excelente, gracias. Sí. Amado, pues bueno, nada más para preámbulo para la gente, para que sepa, eres regiomontano, nacido aquí en Monterrey. Correcto. ¿Cómo fue tu infancia? Fue una infancia normal. Lo que había en aquel entonces, pues los niños podíamos jugar en las calles. Seguramente tú también lo hiciste, jugar en la calle, fútbol, sí. béisbol, veras, lo que le llamaban antes. Y fue, pues creo que en ese sentido una niñez muy tranquila de barrio, ¿no? Ya ves, formas grupos, pandillas y demás, pero obviamente pandillas en buen sentido, ¿no? Okay. En el sentido de la convivencia y amistades que pues no olvidas, ¿no? Nunca. Claro, ok. Sí. Entonces, bueno, fue una infancia como normal, como la de los demás, o sea, con... Sí, yo siento que sí. Obviamente que siempre hay la preocupación de los padres por el tema de seguridad, pero cuando uno lo traslada a la realidad que vivimos hoy, vemos pues un mundo muy diferente, ¿no? Claro. Anteriormente nos podíamos ir a la calle y nos podíamos ir, de hecho, de una colonia a otra y... Claro. Y era una aventura para conocer otros lugares, pero es algo que ahorita es muy difícil hacer, ¿no? Exactamente. Sí. Ha cambiado mucho la realidad de la ciudad, ¿no? Y de toda la ciudad, yo creo que en cualquier parte que empiece a crecer mucho la ciudad y las situaciones cambian, ¿no? Correcto. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, me comentabas ahorita fuera de cámara que eres tú economista y que empezaste con una inquietud. ¿Cómo empezó la inquietud para decir, voy a estudiar economía? Mira, aquí hay dos historias, ¿no? Dos razones, pero yo creo que la principal, sin duda, es la incertidumbre económica que vivíamos, bueno, que nos tocó vivir de niños. Pareciera que no lo vives como niño y no te enteras, pero sí lo ves a través de tus padres, tus abuelos. Las crisis económicas de los 70s, 80s, es algo que pues, nos marcó. Antes de ese periodo, pues fue el periodo estabilizador, que fue un periodo largo de crecimiento sostenido, sin devaluaciones, cuando el dólar estaba a 12.50. Pero bueno, ya con Echeverría esto cambió y con López Portillo pues no fue la excepción, y a partir de ahí hemos tenido una situación muy volátil. Y eso marcó, pues yo creo que el patrimonio familiar. Mi abuelo en particular pues siempre estuvo en el campo, crecieron mucho con ganado, comercio, y deciden venirse a Monterrey, pero pues a promover la parte comercial, pero eso pues bueno, una economía distinta, el tipo de cambios empiezan a devaluar, sin conocimiento para manejar ese tipo de cosas. Y yo creo que ese tema es lo que me motiva, o sea, ver cómo ese patrimonio se puede ir pulverizando o reduciendo de manera drástica, pues es la inquietud de saber por qué pasan esas cosas, ¿no? Y cómo, entender por qué pasan y defenderte ante esa situación. Me hubiera gustado. Recuerdo muy bien cuando falleció mi abuelo, antes, le preguntaba en qué te puedo ayudar, porque él tuvo una embolia, y me decía, pues no me puedes ayudar porque eres doctor, pero en economía. Entonces, no eres doctor de los que curan. Sí. ¿Verdad? Y bueno, ¿cómo es la vida, no? Porque en un principio estudias eso para ayudarlo en un sentido, pero a la hora que realmente lo que realmente necesita, pues no eres, ¿no? Yo mejor yo estudio medicina, ¿no? Bajo su lógica, ¿no?
Pero bueno, así es esto, ¿va? Pero bueno, esa fue la razón por la que estudié economía. Y sin embargo, bueno, economía tiene un impacto transversal muy, muy relevante, incluso para temas de salud. Ok, sí. Perfecto. Entonces, viene esta parte, viene después te casas, conoces ahí a una personita especial que por aquí anda. Claro. Formas una familia. Correcto. Y algo que comentaba ayer, bueno, que estábamos reunidos, que estaba tu esposa, yo no sabía esta parte que tienes ahí un premio. ¿Qué premio tienes? Bueno, un tiempo atrás, había existe todavía el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, y tiene un premio nacional de finanzas. Uh-huh. Tuve pues digamos que vamos a llamarle la buena suerte, bajo nuestra lógica que entendemos tú y yo muy bien, en el sentido que la buena suerte es aquello que buscas. Excelente. Buscas algo que genere las circunstancias. Uh-huh. Y bueno, pues participé en ese premio y logré obtener el primer lugar en una categoría que era poco obtenida. Había varias categorías, pero una era macrofinanciera. Y uh-huh. en esa participé y obtuve pues el primer lugar. Recuerdo que me acompañó mi esposa a recoger ese premio, que bueno, pues nos conocimos ahí en el TEC a través de amistades. Yo pues me gradué a los 21 años. Te comentaba, creo que la diferencia, o sea, teníamos la misma edad, pero ella todavía seguía estudiando, pero era porque antes fuera de Nuevo León las prepas eran de 3 años. Uh-huh. Y se acostumbraba a ir a estudiar inglés. Y bueno, pude haber sido su maestro, pero no fui su maestro. Pero nos hicimos novios y a través de amistades y bueno, ella me acompañó en este premio. Fue un modelo un modelo de pronóstico de volatilidad de tasas de interés. Entonces uh-huh. Era, digamos, el uso de datos. Ahorita lo que le llamamos ciencia de datos ahorita, antes pues eran modelos econométricos, eran modelos de series de tiempo que no pronosticaban el nivel, pero pronosticaban la volatilidad, que es el riesgo asociado a las tasas de interés. Entonces ese fue el premio. Excelente. Entonces, sí, excelente. Fue una padre experiencia y un camino interesante, ¿no? Claro. Ok. Sí. ¿Tienes otra pasión que también sé que tienes, la docencia, que te ha gustado? ¿Cuánto tienes dando clases? Pues mira, yo creo que yo me gradué en el TEC en diciembre del 89 uh-huh. y en enero del 90 estaba dando clases. Cuando se podía hacer eso. Se podía hacer eso. Creo que ahorita no se puede. Pero en aquel entonces me invitaron a la clase. En aquel entonces recuerdo muy bien pues, a David Noel, que seguramente mucha gente lo conoce, fue rector del TEC. Jorge Ibarra, que era el director de Economía, una persona que aprecio mucho, técnicamente excelente. Uh-huh. Y amigos como José Salazar, que recién sigo en contacto con él. Gente que pues me recomendó para estar como profesor. Y desde enero del 90, pues siempre he estado presente en la parte de la academia. Quizá años más recientes un poco más pausado. Okay. Pero pues estamos por cumplir 35 años de egresados. Entonces pues estamos hablando casi de esos 35 años. Acabo de terminar un curso de maestría ahora en principios de julio uh-huh. de este mes. Entonces, pues son 35 años. Es un buen número, ¿no? Sí, excelente, excelente. Entonces, bueno, es una vez que ya empiece la docencia, yo creo que difícilmente te puedes alejar tanto de ella, ¿no? O sea, puedes tener vaivenes, pero siempre es como que es esa parte que muchos que están en el escenario que buscan el aplauso, el dar clases es parte del servicio que damos, ¿no? Sin duda, o sea, te genera un hábito de leer, uh-huh. sin duda, pero también traducir ese conocimiento en podérselo explicar a alguien más, presentarlo de una u otra forma para poder transmitir esas ideas y obviamente agregarle de tu cosecha, ¿no? Entonces, claro. A través del tiempo vas agregándole ahí componentes y bueno, en mi caso, pues como profesor y sí, hice una carrera también de investigador que fue pues muy interesante, o sea, la verdad. Desafortunadamente, pues bueno, en nuestro país
es un tema que no terminamos de entender la importancia que tiene y que es necesario dedicarle mucho más recursos. Entonces, mucha de la labor del investigador es a costa pues, de la familia. O sea, en realidad dedicas mucho tiempo para producir investigación, publicarla, pero no es de la mejor manera remunerada, ¿no? Y a veces los estímulos que hay por algunas instituciones pues son muy limitados o muy condicionados o demasiado, ¿cómo puedo decir? Un exceso de evaluación para poderlos otorgar. Y te das cuenta que hoy en día las naciones que realmente están en esta arena global como protagonistas, pues son las que realmente destinan recursos significativos a la investigación y a la innovación, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando te das cuenta de ese entorno, dices, caray, yo creo que, pues que bueno, me gusta, y lo hicimos, pero hay un punto en donde dices, a ver, yo creo que también hay otros caminos que hay, y afortunadamente yo creo que la academia te da todo eso, o sea, porque mucho de este conocimiento lo puedes traducir en diferentes, como luego dicen, entregables a la sociedad, a la industria. Uh-huh. Y bueno, buscas eventualmente otros caminos. Pero bueno, sin duda ese es un tema súper apasionante que yo por cierto, insisto mucho en lo que hago. Uh-huh. Constantemente digo, no, o sea, no es posible, no va a ser posible que este país llegue a un desarrollo sostenible, claro y que genere condiciones óptimas uh-huh. para las personas si no promovemos esa difusión de la innovación. Difusión no por el lado de los medios, sino difusión en términos de transmitir las capacidades de crear cosas, productos, modelos de negocio nuevos, ¿no? Realmente innovadores. Y realmente ser protagonistas, ¿no? En esta uh-huh. economía global. Que hace rato que somos una economía global, pero pues seguimos como que con guardados. Mentalidad de no serlo, ¿no? Con mentalidad de no serlo, sí. La verdad, es impresionante. Sí. Esta parte, digo, no quiero meterme en cuestiones de política en eso, pero por decir, el gobierno de Calderón apoyó mucho esta parte de las pymes y después ya con otros gobiernos, como siguió Peña Nieto, ya no se apoyó tanto y el gobierno actual desapareció algunos programas que nos daban difusión en varias partes del país y se apoyaba directamente al emprendimiento, ¿no? Entonces, correcto. Desafortunadamente las políticas públicas no empatan con una realidad global, ¿no? Sí. Bueno, aquí es algo que he aprendido en el camino, que es, bueno, empecé estudiando economía, pero me di cuenta que la economía es como el óptimo, uh-huh. Es como el deber ser, pero en realidad en el contexto real te topas con que hay aspectos políticos y sociales que impiden que lo que debe ser no se dé. Entonces la economía te lleva a óptimos, a una asignación eficiente de recursos, ¿va? Si nos guiáramos por eso, esto no tendría mayor discusión. Uh-huh. Pero cuando tú agregas la parte política y social, pues esto cambia mucho, ¿no? Exacto. Y no las puedes dejar de lado, o sea, es una realidad que tienes que tener en el radar. Y como bien dices, en la parte de pymes, sí, con gobiernos anteriores, tanto Calderón como con Peña Nieto. Con Peña Nieto incluso se creó un instituto para el emprendedor, el INADEM creo que se llamaba. Ajá. Y apoyaba a las pymes, ¿no? Uh-huh. Y había apoyo para emprendimientos y uh-huh. para innovación, pero también eran montos, no creas que eran significativos, sí. Pero bueno, al menos había una dirección y se generan los incentivos y al menos, pero eso lo perdimos recientemente, ¿no? Sí. Probablemente hacia adelante pueda eso cambiar, porque yo veo en esta nueva administración con la doctora Claudia Sheinbaum, uh-huh. Que es una científica, sí. Es investigadora. Sí. Yo creo que un enfoque muy probablemente diferente. Uh-huh. No sé si con el énfasis anterior, pero sí veo un mayor compromiso hacia el desarrollo tecnológico. Entonces, probablemente tengamos sorpresas gratas
en los próximos meses y años. Y si es así, pues qué bueno. Y bienvenido y bien para México, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en este aspecto. Que al ser ella, tiene también su doctorado, tiene investigación, entonces yo también creo que le puede apostar a esta parte de la investigación, del emprendimiento, y si es así, le pintaría un mejor panorama a su administración y a nosotros como mexicanos. Entonces yo doy ese voto de confianza que dices tú para este gobierno, que ojalá que sea esta parte, que le inviertan en esto, porque tú sabes, bueno, tú eres economista, que la economía de toda nación es la clase media. Sí. Truena la clase media y adiós país. Digo, pasó en Haití cuando tenía su pequeña clase media, la tronaron y ya no hay, bueno, hay un país, pero tiene muchas carencias, ¿no? Completamente. Entonces creo que esta parte que dices tú, yo también le doy ese voto de confianza. Ojalá que le apuesten a las pymes para hacer crecer esa clase media, ¿no? Sí, yo creo que es muy probable que sí. Yo entiendo que hay un aspecto ideológico en torno a todo esto, que bueno, eso fue muy evidente en el sector de energía, ¿no? O sea, porque sí se piensa que hay que darle mayor fuerza a las empresas paraestatales, Pemex, CFE, y no necesariamente está mal. Me explico, porque el tema energético es un tema, pues, geopolítico. O sea, todos los países lo manejan con cierto entendimiento político de influencia. Entonces, el punto aquí es que pues tampoco el Estado puede hacerlo todo. Entonces, yo creo que lo idóneo va a ser una cooperación público-privada, porque los retos que tiene el país son muy amplios. Es no solamente el sector de energía, hay retos en salud, en educación, en fin, hay un buen número de retos, pero yo creo que ellos lo entienden. Entonces, creo que cuidando ese aspecto, que por cierto son empresas que se les han destinado recursos enormes por mucho tiempo, pues necesitamos hacerlo trabajar de la mejor manera, ¿no? Entonces, yo creo que si lo hacemos, lo vamos a lograr. O sea, yo creo que buscar ese vínculo sector público, sector privado, en un sector como el energético va a ser interesante. Entonces yo creo que nos ayudará. Yo creo que nos ayudará este nuevo enfoque. Sí. Ok, y en esta parte que estamos tocando, digo, sé que has estado muy involucrado, aparte de la economía, de la docencia, en esta área de energía. ¿Cómo ves desde tu punto de vista y perspectiva? ¿Vamos a tener apagones? Buena pregunta. Bueno, mira, ese es un tema, creo que lo que vivimos en mayo, que por cierto fue un mayo inusual, Sí. o sea, con calor, es más, ha sido ahora un julio inusual, porque hemos tenido temperaturas mucho más amables que las de mayo. Y lluvia, y muy buena lluvia, ¿no? Muy buena lluvia, exacto. Pero eso mismo nos está mostrando que pues el cambio climático, estamos enfrentando un reto global. Ya no hablamos del cambio climático, hablamos de crisis climática. Buen punto. Y cuando hablas de crisis climática, pues necesitas, es claro que pues hay una incertidumbre, hay una variable incertidumbre presente y cada vez con mayor peso y con mayor incertidumbre, ¿no? que te genera en tu toma de decisiones. Entonces, creo que en ese sentido, pues lo que ha pasado es que no hay suficiente energía, efectivamente. O sea, lo vivimos en mayo, hubo apagones. Es más, yo creo que si buscan en Google y buscan apagones, van a encontrar que hay apagones en todo el país. Y lo que se hicieron fue programar de forma administrada apagones en todo el país. Tenemos un organismo a nivel nacional que es el Centro Nacional de Control de Energía, es el CENACE. Y el CENACE, bueno, pues garantiza pues que el sistema eléctrico nacional funcione de manera óptima, que la continuidad del sistema es el término que más se utiliza, que se pueda tener, pero también pueden llegar momentos de alerta y eso los vivimos en mayo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en momentos pico de demanda, Sí.
no tenemos la capacidad de producirlo todo. O sea, necesitamos por decirte, estamos hablando como 50 mil megawatts de generación que se requiere para poder, digamos, que esa es la capacidad máxima que se puede generar. Pero de esos 50 mil megawatts necesitas una reserva alrededor de un 3-4%. Esa reserva es una reserva de potencia. Uh-huh. Es decir, para poder echar a andar las diferentes plantas, y dependiendo de cómo se vaya demandando la energía, pues hay plantas que no ocupas, pero en la medida que aumenta la demanda, pues hay plantas que sí ocupas, y esa capacidad, esa reserva de potencia te sirve para garantizar que todo el sistema esté operando. Entonces, mientras tu consumo esté por debajo de esos 50 mil megawatts, no hay problema. Por abajo de los 50 mil menos la reserva de potencia, ¿no? Entonces, si tú todavía estás más por debajo, pues mejor. Tienes un margen interesante. El problema es que en mayo se nos fue acabando el margen de reserva de potencia, y llegamos a los puntos. Entonces te obliga necesariamente a pagar áreas de todo el sistema eléctrico para poder mantenerlo y que no te genere un caos más grande. Daño a equipos, redes de transmisión, de distribución. Y bueno, pues esto, ¿cómo lo resuelves? Generando energía, aumentando la capacidad. El asunto es que aumentar la capacidad no lo hacemos de la noche a la mañana. Okay. Las plantas de generación eléctrica, por ejemplo, las de ciclo combinado que utilizan gas natural, pues fácil necesitas unos 3 años para tener una, ¿no? Entonces, si para mañana quisiéramos esa capacidad de una planta, pues no lo podemos hacer en un día. O sea, eso requiere como 3 años fácil. Y hay algunas que están en proceso que se están construyendo. Desafortunadamente, pues todavía no están en operación, van a tardar todavía tiempo y vas a tener que seguir manejando, y la economía sigue creciendo, ¿no? O sea, que ese es el tema. O sea, en la medida que crece la economía, pues se demanda más energía. Sí. Entonces, pues tienes que encontrar alternativas para que no haya apagones, ¿no? Y ese es el problema que, bueno, no sé cómo lo ves también como economista, que están llegando inversiones, pero algunas dicen, oye, pero ¿cómo me garantizas si no tienes electricidad, no? Ese es un gran tema, ¿no? Ahorita ese es un super tema. Ahorita se habla mucho del nearshoring. El nearshoring es esta relocalización de industrias que estamos teniendo a nivel global. Después de la pandemia nos dimos cuenta que las cadenas de suministro son muy frágiles. Entonces, en lugar de tener de depender de la cadena de suministro y de la logística, que cualquier cosa puede pasar. Bueno, y aparte de lo de la pandemia, tuvimos pues problema geopolítico Rusia-Ucrania, que pues generó otro problema, otro disturbio. Y las empresas se dieron cuenta que pues la única manera de resolver esto tenía que ser a través de pues estar cerca de los mercados. Entonces el mercado más grande es el de Estados Unidos. Pues lo que dijeron, no, pues oye, pues una manera de llegar ahí es vía Canadá, ponernos en Estados Unidos o en México u otros países, ¿no? Pero lo más cercano son este bloque comercial de Norteamérica. Entonces, pues el nearshoring es una buena noticia en términos de inversión, pero el problema es que pues qué tan preparados estamos para recibir esta inversión, ¿no? Ahí hace falta pues garantizar la suficiente energía. Entonces ahí hay retos. Por eso creo que lo que comentamos hace un momento, que creo que en esta nueva administración, siento que así va a ser porque lo requiere el país, una colaboración público-privada ordenada, cuidando a estas empresas paraestatales a las cuales se les ha invertido mucho, y aparte pues son las que tienen buena parte de la infraestructura energética del país. Entonces pues habrá que hacerlas viables y con la colaboración del sector privado apoyar tanto nacional como extranjero, porque pues la verdad es que en el sector de energía hay mucha de esta tecnología que viene de fuera, justamente porque pues no hemos generado modelos de innovación y desarrollo tecnológico propios que nos hagan tener una participación más fuerte, importante, de influencia en esto, ¿no? Entonces seguimos dependiendo mucho de esa tecnología que viene
de fuera, ¿no? Pero bueno, creo que pues veo dentro de todo siempre hay oportunidades, aunque según recuerdo de algunas referencias que me has recomendado, las oportunidades siempre han estado ahí, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que siento que cuando ves este tipo de problemáticas fuertes, pues la innovación surge. Buscas la manera de hacer las cosas de manera diferente. Entonces ahorita veo que hay empresas aquí, por ejemplo aquí en Monterrey, muy interesantes, que están encontrando estos nichos, ¿va? Y dicen, bueno, están viendo apagones, pero ¿cómo le hago para que una empresa no pare su producción y se le eche a perder, no sé, sus moldes o no sé si inyectan plástico o es acero o es metal o lo que sea? Bueno, pues hay que garantizar la continuidad de la energía. Entonces, pues una opción es el almacenamiento, ¿no? O que ellos mismos produzcan su energía. Entonces, estos alternativas de abasto aislado, en donde a través de diferentes tecnologías puedes generarte tu propia energía y luego almacenarla. Claro, cuesta, pero pues lo que cuesta más es no tener la energía, tener parada la planta, ¿no? Entonces, veo con agrado que hay empresas en el país y bueno, no sé, aquí en Monterrey, que están encontrando esto como oportunidades. Ven los problemas como verdaderas oportunidades y están buscando encontrarle solución. Entonces, bueno, pues es un sector muy apasionante. Es un sector, lo siento, muy apasionante, sobre todo cuando hay problemas, porque hay que solucionarlos, hay que encontrar las maneras de resolverlo. Ahorita que mencionas esta parte de lo privado, perdón, hace poco el gobierno invirtió o compró a la iniciativa privada, no sé si eran generadores eólicos, no me acuerdo en qué invirtió, que dijeron, compramos esto y vamos a tener ahí como la reserva, pero no sé qué tanto aporta esto a la red nacional, ¿no? Sí, a través de un mecanismo financiero hubo un acuerdo entre la empresa Iberdrola y el gobierno mexicano, en donde plantas, algunas eran eólicas, pero la mayoría eran plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Les ha permitido, digamos, en realidad no cambió la capacidad de generación de energía en el país, porque nada más cambió del sector privado al sector público. De acuerdo. Pero de alguna manera, pues esto le da cierta solvencia a la Comisión Federal de Electricidad en términos de tener un poco más de, quizá, de control para ellos, y en la parte de generación. Yo creo que ahí en particular pues fue una decisión financiera de conveniencia para la empresa, en este caso global, que es Iberdrola, una empresa muy importante, con una enorme presencia global, y sin duda potencial y últimamente muy orientada a la creación de energías limpias. Entonces quizá para ellos en su modelo de negocio decidieron dejar pues la generación de energía a partir de fuentes fósiles como es gas natural y moverse hacia las energías renovables, y el gobierno de México pues quería tener una mayor participación en la generación y bueno, pues lograron ese acuerdo que permite al final mantener esa capacidad de generación de energía disponible, y bueno, se logran los dos, digamos que objetivos, pero no necesariamente incrementan la capacidad de generación. Entonces seguimos teniendo el reto de aumentar la capacidad de generación de energía. O sea, ya existía, simplemente cambió de manos privadas a públicas. Al sector público, a través de un mecanismo financiero, o sea, que eso es un poco más complejo de explicar, pero al final digamos que el control ahora es del Estado, ¿no? En esta parte, ¿qué es más conveniente como gobierno desde tu punto de vista? ¿Invertir ellos en la generación de nuevas plantas o incentivar a que los particulares, en este caso las casas habitaciones,
empiecen a tener algún tipo de subsidio para nuevas paneles solares. ¿Qué sería mejor desde tu punto de vista? Pues mira, es muy buena pregunta porque creo que he estado en el debate. O sea, ahora que hubo campañas presidenciales, en el tema energético estuvo ese tema ahí compartiéndose, que se llegó a hacer un análisis que habría que pues verificarlo, porque esto se quedó más que nada en las propuestas, ya ves, políticas. Pero al final se da un subsidio a la energía, ¿no? O sea, el uso residencial tiene un subsidio. Salvo los de alto consumo, ¿no? La tarifa DAC, si mal no recuerdo. Pero el resto, los que usamos energía, tenemos un subsidio. Se llegó a plantear que podría ser mejor, en lugar de dar el subsidio, mejor otorgar los recursos para poner sistemas fotovoltaicos en los techos de las casas, ¿no? Y ese esquema, por un lado, reduciría pues el consumo de energías fósiles, porque mucho de la energía que utilizamos, que viene de la Comisión Federal de Electricidad, proviene de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural. Que por cierto, el gas natural no es de los hidrocarburos más contaminantes, pero al final también la quema del gas natural emite metano al ambiente. Por eso el gas natural es un combustible de transición, se considera un combustible, un combustible de transición. Pero bueno, aquí la idea era, oye, pues en lugar del subsidio mejor demos infraestructura, cambiémoslo por paneles y en lugar, y probablemente representaría una inversión fuerte al principio, pero a la larga tienes un menor consumo de energía, dejas de dar este subsidio pues mes a mes o cada vez que se emiten los recibos y hay una generación de energía limpia, ¿no? Entonces sustituyes el uso del gas o combustóleo o petróleo, en fin, todos los hidrocarburos, carbón incluso, que hay todavía algunas plantas de carbón, poco utilizadas, pero aún están. Y bueno, generas energías limpias. Entonces ese es un proyecto que es probable que aparezca, ¿no? O sea, estuvo en el debate. Sí. Y bueno, acompañado de esto, pues una política que facilite pues la adopción de estas tecnologías, ¿no? Que por cierto se están abaratando. O sea, sí, estoy de acuerdo. Están abaratando, ¿no? Porque digo, hablo desde el desconocimiento. Digo, el problema a veces, por decir, de generar una nueva refinería que de 8,000 se fue a 20,000 millones de dólares. No sé cuánto costaría una inversión, pero ahora en una eléctrica, versus el invertir en una nueva generadora de energía, versus invertir a lo mejor en una paraestatal que haga sus paneles solares, no comprarlos a los chinos, mejor crea una paraestatal que haga los paneles solares, te va a salir más barato y que los puedas distribuir, pero digo, tendría que ser un estudio muy grande para ver el versus, ¿no? El cuánto me cuesta una planta versus tener a lo mejor una paraestatal o comprarle a los chinos los paneles. Pero como dices tú, porque no necesitas más tanta infraestructura, porque ya la tienes, porque la casa va a tener la instalación, ¿no? Y la generación de energía. Claro. Sí, bueno, ahí creo que pues el gobierno tiene que definir sus prioridades. Me parece que lo idóneo es que, como comentaba ahorita, se haga en conjunto con el sector privado. Porque pues sabemos que las empresas paraestatales, primordialmente Pemex, traen números financieros no óptimos, ¿no? O sea, realmente traen dificultades financieras fuertes, ¿no? En mi rancho le dicen tronadas, pero bueno. Bueno, es que al final es algo complicado de decir cuando tú tienes una empresa cuyo respaldo pues es el mismo gobierno federal, ¿no? O sea, claro. Es muy diferente al caso de una empresa privada, sí. ¿No? Entonces ahí pues el respaldo es vamos a ver los números ahí, qué respaldos tienes, pues a cuánto tienes en la chequera, ¿no? O sea, cuánto tienes en tu tesorería, ¿no? Aquí estamos hablando de empresas que se han considerado estratégicas del Estado y el respaldo es el mismo gobierno federal. Y el sector de energía tiene un impacto transversal, ¿no? Entonces,
no puedes dejarlas a un lado porque pues habría desabasto de combustibles, habría, pues si no apagones, pues no tendríamos luz. Entonces realmente la energía mueve todos los demás sectores de la economía, ¿no? Entonces sí es un tema de seguridad nacional, ¿no? O sea, sí es un tema que se le tiene que poner atención, pero también pues se tiene que buscar modelos que no comprometan tanto las finanzas públicas, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos de colaboración, ¿sí? Creo que hacia allá, yo me imagino que hacia allá se estará moviendo esta nueva administración, buscar mecanismos de cooperación público-privada, sanear esas finanzas, que liberen recursos pues para otras prioridades que tiene el país. Prioridades, como ya comentamos, educación, salud, vivienda, que seguridad, ¿no? Que es otro de los grandes temas. Claro. Entonces, pero creo que al final pues es como que otro enfoque y sí tenemos que estar muy conscientes de ello, ¿no? A veces es difícil porque nos quedamos con nuestra visión del sector privado, donde, oye, pues si vaya, si una empresa no da dinero, pues ciérrala, compadre. O sea, porque no se puede seguir perdiendo dinero, pero cuando tiene una importancia tan trascendental y tiene no solamente impacta en el sector de energía, sino impacta el sector automotriz, el sector acerero, el sector de vidrio, el sector electrodoméstico, plásticos y todo, sí. Todos los sectores comerciales y demás. Creo que hay que verlo con otra óptica, una óptica mucho más estratégica y global, entendiendo que el tema de energía tiene un componente geopolítico muy fuerte. Entiendo, yo soy como economista, volvemos al tema ¿no? De que la economía pura, ¿verdad? Lo que debería de ser, ¿verdad? Desde el punto de vista de optimización, de eficiencia, ¿verdad? Eso es lo que es, ¿no? Pero si nos metemos al deber ser, al debería ser, entramos a la parte de economía política. Entonces ahí es en donde estamos metidos en el tema energético y tenemos que entender que hay aspectos sociales y políticos que a veces pues no solamente son de nuestro país, sino que son globales, ¿no? Esto que estamos hablando ahorita de eventualmente un cambio en el gobierno pues, de Estados Unidos va a traer implicaciones geopolíticas importantísimas, ¿no? Y te pueden cambiar todo el escenario. Entonces, no creo, a pesar de que soy economista, pues no sé si a pesar de los contadores o a pesar de quién, pero el tema es que como economistas creemos en los modelos de uso eficiente de recursos. Por eso choca el ver que haya empresas paraestatales que de repente tengan pérdidas, ¿no? Y que no estén moviéndose de manera adecuada. Pero por otro lado, tienes que tener una perspectiva más amplia. Y esto tiene que ver con la parte geopolítica y tiene que ver con aspectos de seguridad nacional. Y yo creo que aquí la clave es encontrar el justo medio. Bien. ¿Me explico? Entonces, una gestión de seguridad energética para nuestro país implica la colaboración pública y privada de manera adecuada, inteligente, eficiente, pero que a la vez atienda estos otros aspectos. ¿Me explico? Y a veces esos aspectos pues no se pueden medir con las finanzas tradicionales, ¿no? Nos sirven las finanzas tradicionales para tenerlos como un referente, ¿no? Pero sí necesitamos cuidar más aspectos, ¿no? Eso es lo que me ha tocado aprender en estos años, porque de estar en una escuela de economía pura, yo entré después a una escuela de gobierno, de política pública, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta, oye, pues la economía es muy importante, pero es el benchmark. Y lo tienes que comparar con qué pasa con lo social, con lo político. O sea, no lo puedes ignorar, ¿no? El ignorarlo nos lleva a otros problemas más graves, ¿no? Entonces tienes que incorporarlo al modelo y tomar mejores decisiones, ¿no? Ok, entonces, bueno, en esta parte, como comentas, no es un tema tan fácil porque tampoco hay suficientes recursos, que es parte de las definiciones de economía, ¿no? Claro. Pero en economía, desde el punto de vista económico, digo, me queda claro que Pemex no es rentable, no es CFE, pero al menos Pemex no lo es. Pero como dices tú, pero es un sector
de seguridad nacional. O sea, no se puede deslindar el gobierno y decir, lo vendo a la iniciativa privada y que ellos generen. No, porque tendría la iniciativa privada en sus manos el parar o no un país, ¿no? Entonces, desde el punto de vista geopolítico no es conveniente, aunque a lo mejor la estoy perdiendo, pero yo como gobierno tengo que tener el control del área, ¿no? Sí, o sea, de hecho, bueno, en el caso extremo, pues se puede pensar, bueno, pues el control lo tienes a través del marco regulatorio, el marco constitucional, las leyes, en fin. Es un tema que pues hay colegas consideran que el gobierno debería dejar de hacerse a un lado y dejar nada más el marco regulatorio y sobre él influir en el sector. Creo que estamos en esa discusión, que esa opinión pues la considero válida, pero también puede haber puntos intermedios, ¿no? Okay. Sobre todo cuando tienes ya empresas que tienen mucha infraestructura desarrollada. Entonces lo que hay que ver es cómo administrar de una manera más eficiente estas empresas, convivir con el sector privado y ver dónde pueden darse estos vínculos de colaboración que nos hagan tomar mejores decisiones y que el modelo tienda a ser más eficiente. Sin dejar de entender que al final este insumo es muy importante. No solamente para el desarrollo económico, o sea, para el crecimiento económico, sino para el desarrollo económico pensando en la parte social. Okay. ¿Sí? Porque hay gente que pues igual no puede tener acceso a la energía, ¿no? Y eso le llamamos pobreza energética. Entonces, ¿quién va a ver por ese sector de pobreza energética? ¿Lo va a ver el sector privado? Si lo dejamos completamente del sector privado, puede haber ahí algunas lagunas y hay sectores de la población que se pueden ver afectadas. Por eso tiene que haber un equilibrio, ¿no? Creo que el mecanismo es, insisto, colaboración. Y muchos países lo tienen, ¿eh? O sea, si nos vamos a nivel global, pues hay países top en nivel o estándar económico de bienestar, cuyos gobiernos tienen una influencia importante en el sector de energía. O sea, México no es el único país en el mundo. Sí. Entonces, creo que hay que encontrar nuestro modelo pues de manera más óptima, ¿no? Porque en este punto que tocas es cierto, por decir, en poblados que están muy retirados de las cabeceras o de las ciudades grandes, tú como industria dices, como privado, dices, no me conviene invertirle en cableado hasta allá para llegar a una población de 1,000, 2,000 personas. No me es rentable, ¿no? Pero tú como gobierno sí tienes que dar el servicio, ¿no? Entonces, esas son esas dos disyuntivas, ¿no? Correcto. Que como gobierno lo tienes que dar porque es un servicio público que se tiene que dar a la población. Pero como IP, como iniciativa privada, dices, pues, no me es rentable, ¿no? Correcto. Puede suceder esa situación, donde el sector privado pues, le sea más complicado. O, por ejemplo, que haya un cierto tipo de infraestructura que sobrepasa el tamaño de una empresa y que beneficia a sectores de población, por ejemplo, de varios estados. Entonces, bueno, pues ahí estamos hablando de proveer un bien público o una infraestructura pública que pues tiene que hacerlo el Estado. O sea, entonces, y a lo mejor el mismo Estado solo no lo va a poder hacer. Por eso es donde entra el sector privado, donde dice, bueno, el sector privado me puede proveer cableado, me puede proveer cierto tipo de infraestructura o incluso hasta tecnología para resolver una problemática determinada. Por eso es que creo que tiene que haber, creo que tenemos un buen modelo. El tema es mandar las señales de colaboración claras, ¿no? Yo creo que en este caso el sector privado, ¿no? Es decir, a ver, no necesariamente puedo solo, lo podemos hacer juntos, veamos para adelante. Y creo que eso sería lo óptimo, ¿no? Lo óptimo. Yo creo que en ese sentido viene todo, ahorita que hablabas de los paneles solares, pues bueno, sin duda el cambio climático o esta crisis climática que ya estamos visualizando, que ya no hablamos de asimilarlo, sino que estamos hablando de adaptarnos a esto. Ya no hablamos de frentes fríos, ya hablamos de ondas de calor,
que tienen impacto en la vida de las personas. Entonces eso implica que nos estamos adaptando a esto y que requiere soluciones energéticas de gran calado. Una sola empresa no lo va a poder hacer, un solo gobierno tampoco. Entonces requiere colaboración. Esto requiere de mucha cooperación. Y creo que en ese sentido, si hablamos de cooperación, de alianzas, va a ser un sector con un enorme potencial. Y ahorita que hablabas, regresando al tema de los paneles, pues la parte de energías renovables y energías limpias es fundamental. O sea, de alguna manera, estas empresas públicas tendrán que tener su transformación, asimilar los costos de volverse más verdes, y el sector privado requerirá estar ahí, identificando esas oportunidades de colaboración en donde se puedan hacer alianzas, ¿no? Si no, nos va a pasar como a nuestros compañeros alemanes, ¿no? Que dependían tanto de Rusia, del gas, y luego viene la guerra y ya no te vamos a comprar, pero ahí viene el invierno y ya tienen 2 años así. Entonces se han encarecido por esta parte, porque nos acostumbramos a depender tanto. Digo, no tiene nada malo depender nada más de lo fósil. También creo que es una mezcla de todo, ¿no? Hoy hay que generar energía eólica, hay que generar energía hidroeléctrica, se puede de todo para no depender de una sola, porque si no vamos a sufrir lo que está sufriendo no nada más Alemania, sino toda Europa, ¿no? Con esta guerra que se vino entre Rusia y Ucrania. Completamente de acuerdo. México ahorita depende de manera significativa del gas natural que importa de Estados Unidos. Y el gas natural pues mueve toda la industria manufacturera, que por cierto somos un centro manufacturero global, porque pues, bueno, de hecho ese es el atractivo del nearshoring, la manufactura, pero aparte esa manufactura está demandando no solamente gas, sino que ahora quiere también fuentes renovables, ¿no? Entonces ahí tenemos retos muy fuertes, tenemos una alta dependencia. Y ya lo vivimos, por cierto, hace un par de años, por ahí en un febrero, no se nos olvida, alrededor de un 14 de febrero, fue, que tuvimos una helada que le pegó al estado de Texas, que congeló ductos, congeló incluso las energías renovables que tenía allá. Se cierra el gas, se limita la entrada de gas de Estados Unidos a México, y bueno, pues fue para uso doméstico, que por cierto es como el 3% de todo el gas que utilizamos en el país. El grueso lo usa CFE para generar electricidad, que es como alrededor de un 40% y un 30% de la industria. Entonces, si ese gas no entra, no solamente no tenemos gas para calentar, no tenemos gas para generar electricidad. Y ni para la industria. Ni para la industria. Se para. Tuvimos paros de industrias, la industria automotriz tuvo paros de una semana y media, 2. Digo, y en ese sentido estoy de acuerdo con el actual gobierno, que no podemos depender de otro gobierno para esto, porque digo, para bien o para mal, los gringos dijeron, le cierro a México esto, pues me congeló, pero no le mando hasta que yo tenga satisfecha mi necesidad. Es comprensible, pero es cuando te dices, oye, entonces no puedo depender de ti, porque se me viene otro lado o alguna situación que te enojas conmigo de gobierno, que pueda llegar otro presidente ahí y le cierra, y luego ¿qué hacemos? Nos truena la economía, ¿no? Así es, o sea, tenemos que buscar este aspecto de seguridad energética. Y tenemos que jugar con nuestras variables. O sea, es una matriz. Esta es una matriz de opciones alternativas y tenemos que jugar con todas. Entonces, ahorita sí estamos teniendo un riesgo, o sea, en la parte de gas, porque pues, y no solamente en gas, en la parte de combustibles también. Gasolina, ¿no? Gasolinas importamos casi un 80%, 80 y tantos % de gasolinas. Que bueno, ahí no es tanto problema aparentemente logístico, porque si no viene a Estados Unidos, pues lo puedes traer por buques de otras partes del mundo, pero el gas es por ducto. Entonces, en su defecto es gas natural licuado. Y que sale carísimo, que ¿no? Sale más caro, ¿no? Que es lo que estuvo haciendo Europa. O sea, con el conflicto Rusia-Ucrania, bueno, pues dejaron de comprarle gas a Rusia para asfixiarlo económicamente. Dejas ese gas, pues necesitas entonces el gas que venga de un otro lado. Entonces tenía que ser pues a través de gas natural licuado, ¿no? Sí, que Vladimir Putin se burlaba de los europeos. Decía, pues me dejaron de comprar y le están comprando no sé cuántas veces más caro a Estados Unidos porque vienen en buques, ¿no? En buques. Y nosotros lo mandábamos por el gasoducto. Correcto.
¿sí? Son esos aspectos geopolíticos que, insisto, o sea, de alguna manera cada país tiene que administrar esa seguridad energética. Y tienes, pues que tienes que jugar con todas esas variables, ¿no? No sería una buena noticia que a alguien se le ocurriera en Estados Unidos cerrarnos la llave del gas. O sea, sería tremendo. Sí, para México. Sí. Tremendo. Digo, es por eso en esta parte que estoy de acuerdo con el actual gobierno, aunque parezca increíble, pero es cierto, que no podemos depender de ningún otro gobierno. Por eso me gusta lo que dices de seguridad nacional en cuanto a los combustibles, en cuanto a las energías, porque, digo, siempre hay un riesgo. Vienen elecciones en Estados Unidos en noviembre y entran hasta enero, pero ya empezó el buen Trump con lo que siempre ha dicho y que se dice en campaña, pero que él sí cumple algunas de las cosas. Entonces, no ha visto esta área de la energía o lo ha dejado pasar, pero si le ponen atención y empiezan a poner candados para mandarnos el gas y también la gasolina, va a ser un problema fuerte para México. Por eso no podemos estar dependiendo de ellos, ¿no? Así, o sea, al final estamos en un mundo interdependiente, ¿no? Todos dependemos de todos, bien que mal. El tema aquí es administrar tus riesgos. O sea, que tu exposición no sea tan evidente, ¿no? O sea, tienes que administrar esos riesgos, ¿no? Y el Estado pues tiene que actuar de manera estratégica en ese sentido. Ahora, no lo puede hacer tampoco solo porque los recursos que se requieren son inmensos. Entonces, requieres de participación privada. Aquí es muy importante este vínculo con el sector privado, y no solamente nacional, sino extranjero, porque lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? Las tecnologías, si tú quieres poner una nueva planta de ciclo combinado, aunque sea a través de gas natural, o sea, que utilizan gas natural, pues mucha de esa tecnología viene de fuera. Los insumos de las turbinas, etcétera, pues son compañías extranjeras las que... Y que se tardan hasta 20, 30 años en pagarse el equipo. Están subsidiados, que los mandan y tienen que pasar 20 años, he sabido, hasta de 20 años para poder pagarse. De hecho, lo pagan con las mismas tarifas de lo que generan de energía. Exactamente. ¿No? Y esas tarifas están asociadas a los costos, ¿verdad? de generarlos. Entonces, yo creo que el modelo es de participación público-privada, además que tienen que mandarse señales muy claras para que se incentive la inversión. El tema es que la inversión, pues es una variable, caray, o sea, cuando dicen, no, es que la inversión depende de la tasa de interés, bueno, ese es el modelito más sencillo. Depende de la confianza. Sí. ¿Sí? O sea, al final, si no inyectas esa confianza en el ambiente, pues esa inversión no necesariamente llega, no necesariamente está disponible, y menos para proyectos que son de 3, 10, 15, 20 años, ¿me explico? O sea, entonces tienes que dar ese mensaje de colaboración. Y yo creo que tiene que haber un entendimiento que es un tema crítico. México tiene que cumplir con metas ambientales, aquí el 2030, ¿no? O sea, al 2040. Entonces, al final, el mundo nos está llevando, ¿sí? Aunque quisiéramos seguir en la parte de hidrocarburos, la realidad es que el mundo se está moviendo hacia energías renovables o energías limpias. Entonces, pues, aunque no quieras, o sea, tenemos que movernos hacia allá, y pues el asunto es que entre más pronto nos movamos en esa dirección y lo hagamos en concordia y en colaboración, pues va a ser mucho más llevadero, ¿no? Y yo creo que más llevadero en el sentido incluso de potenciar el crecimiento económico en nuestro país, o sea, y de la generación de empleos correspondientes, ¿no? Sí, me recordaste a Macario Esquetino, que decía su modelo de predicción para el 2050, si no mal recuerdo, que íbamos a hacer la economía número 10, una cosa así, sí. Y que decía, oye, ¿qué tienes que hacer? Y decía, pues no haga nada, solitos vamos a llegar. Eso lo decía antes de las elecciones que acaban de pasar, pero yo creo que ya no piensa igual. Claro. Pero en un sentido es eso, que en ocasiones sí es una política interna, pero en otras también es presión externa de las naciones que dicen, oye, tienes que cambiar o no te compro cosas, ¿no? Claro. Entonces es una presión internacional. Claro. Aquí en Monterrey, que tenemos grupos empresariales que tienen presencia global, pues hay esa conciencia muy clara empresarial, ¿no? Porque esas empresas tienen que cumplir con estándares globales verdes, y su proveeduría también. Pues aquí hay empresas
medianas, pequeñas, que pues ya son proveedores de esas empresas que son globales, y que entienden ese lenguaje claramente, ¿no? Entonces, si no se mueven en esa dirección o mandan señales de que están descarbonizando sus procesos, pues eventualmente saben que están minando sus oportunidades comerciales futuras, ¿no? Ujú. Entonces, en ese track tenemos que entrar, o sea, eventualmente. Pero pues creo que tiene que ser a través de un diálogo de colaboración. O sea, nadie puede solo. Esa es la realidad. Uh-huh. Nadie puede solo dentro del país y nadie puede solo globalmente, ¿eh? Porque también a nivel global la interdependencia es muy alta. O sea, por más que nos queramos... Sé que del modelo de globalización que tuvimos allá por los 80, estamos hablando de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ese modelo de globalización, ahorita estamos en un modelo como de regionalización. De acuerdo. Entonces nos estamos como que apartando y protegiendo nuestras fronteras y bueno, ya ves muros y demás están hablándose. Pero todo esto requiere al final, pues como bloque o como esta región de Norteamérica, pues tienes que comerciar con Europa. Uh-huh. Y eventualmente, seguramente con Asia, que por cierto Asia son quienes están teniendo la dinámica más fuerte, y no solamente por China, o sea, India, claro. Y es Corea, y es Japón, y bueno, y ahí Indonesia, y Tailandia, y Taiwán. Uh-huh. En fin, todos estos países tienen una dinámica, es lo que le está dando la dinámica a nivel global, o sea, la parte asiática. Entonces, caray, pues, ok, regresa el modelo de regionalización, pero pues a lo mejor ya no es de países, sino es de regiones. Estoy de acuerdo. Pero la interdependencia continúa estando ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que se van a tener que formar esos bloques, quieran o no, porque no va a poder Estados Unidos solo, esa es una realidad, y no va a poder México, evidente, pero entre el bloque de los 3 países, que ahorita tenemos ese tratado, que se va a volver a checar creo que en el 26. Sí, hay una programada de revisión en el 2026, correcto. Y es esta parte que tú dices, se tiene que regionalizar, yo voy de acuerdo que lo van a tener que hacer, no hay opciones, ¿no? Uh-huh. Sí dependemos más de ellos que ellos de nosotros, pero aún así nos necesitan en algo. Entonces, es esta parte, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda. Vienen cosas buenas y bueno, ahí viene la parte que hablábamos ahorita. Vienen también grandes cambios para Estados Unidos, que para mí en lo particular, y esa es una opinión personal, uh-huh, creo que todo ya con lo que pasó va a ganar. Uh-huh. Lo van a endiosar y lo van a hacer mártir y todo. Entonces, creo que va a ser el próximo presidente. No sé cómo lo ves en el lado de la energía, si gana Trump o no. Uh-huh. ¿Nos afecta, nos ayuda o no se han metido tanto ahí los gringos? Pues mira, en el gobierno que tuvo Trump en su momento, tuvo una orientación muy clara hacia las energías fósiles. De hecho, Estados Unidos estaba retirado de la COP, ¿no? de estas reuniones ambientales a nivel global, los compromisos, ya ves, el compromiso de París, en fin. Se retiró Estados Unidos y pues era pues, los acuerdos que se llegan ahí, pues obviamente eran pues acuerdos en el aire, porque si no tienes el actor principal, complicado, ¿no? Llega Biden, regresa a Estados Unidos a esos diálogos ambientales. ¿Qué va a pasar ahora? No, o sea, digo, sin considerando el escenario que Trump regresara, creo que su política no sería la misma que la que tuvo inicialmente, porque el mundo ha cambiado. En estos años el mundo ha cambiado. Me llama la atención, por ejemplo, que Elon Musk esté mostrando abiertamente su apoyo a Trump. Eso pareciera que está ocurriendo en los últimos días. Sí. Cuando es uno de los empresarios que está pues metido en el tema de electromovilidad, ¿no? Con Tesla, ¿no? Sí. En algún momento, en algún discurso de Trump, no hace mucho tiempo, hace unos meses, decía que el mejor negocio que él pronosticaba era poner grúas. O sea, decía, es que todos esos autos eléctricos van a quedar parados porque él no los pensaba apoyar. Yeah. Entonces el mejor negocio era pues por no haber dónde cargarse. Entonces el mejor negocio es poner grúas para que se levanten todos los autos eléctricos. ¿Quién dijo eso, perdón? Donald Trump. Donald Trump, ok. Sí.
en algún discurso de estos discursos que él acostumbra a dar estoy hablándote de hace máximo 5 meses, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué viene hacia adelante? Yo creo que ese discurso se va a moderar. Y volvemos a lo que estamos mencionando ahorita. O sea, tenemos que trabajar con una matriz completa. Porque la realidad es que el cambio climático y la crisis es clara. O sea, veamos lo desértico, la sequía enorme que tiene California, Arizona, toda esta zona acá del oeste es crítica. Y te cae una lluvia como la que nos cayó ahorita, pues que a todo dar por 2 años. Pero es claro, esta agua es por 2 años. O sea, no vale que la cuidemos porque quién sabe qué va a pasar más allá. Y a ver si la coca no se la lleva, porque ya... Bueno, ahí hay otros usuarios importantes, pero aquí el punto es, tienes que... yo creo que Estados Unidos también está entendiendo eso. O sea, no sé qué tan... Algún cambio va a haber en la política energética, pero no creo que sea regresar completamente al pasado, considerando ese escenario de Trump, porque todavía habrá que ver qué pasa con los demócratas. Pues creo que hoy se anuncia que Joe Biden se retira de la contienda presidencial, y pues obviamente el Partido Demócrata va a establecer su propia estrategia para ver hacia dónde se mueve. No sé quién va a ser el sustituto, creo que va a ser la vicepresidenta Kamala Harris, pero creo que todavía falta para las elecciones. ¿Tú crees? Sí, todavía falta, y creo que todavía hay mucha discusión. Hay mucha discusión en medio, ¿no? Porque Estados Unidos trae muchas temáticas, ¿no? Creo que Trump está abordando el tema más económico de cierto segmento de la población que se ha visto afectado por por el crecimiento de China, por el de México incluso, porque nos hemos traído manufactura para acá. Le está hablando a una población, pero la población de Estados Unidos es más diversa, ¿no? Es más amplia. Y bueno, pues por eso es que las últimas elecciones han estado casi 50 y 50. Sí, súper parejo. Está muy polarizado el ambiente, y si hay una candidata, no sé si va a ser la vicepresidenta, que vaya sobre los puntos más torales, críticos de la economía estadounidense, que es mucho más amplia, pues bueno, hablar de medio ambiente, hablar de aspectos sociales, pero para las minorías, en fin, todo eso que no necesariamente trae Trump, ¿va? Que no trae el otro. Entonces ahí hay un punto que bueno, sin duda ahorita tiene una fuerza, un impulso desafortunadamente por el atentado que sufrió, pero creo que todavía no podemos definir un escenario único, porque sí hay muchos aspectos todavía por definirse, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, pues México es el principal socio comercial. Sí. O sea, pues regresó a ser el principal socio comercial en los últimos 2-3 años, que él no estuvo. Y pues necesitamos hablarnos otra vez, ¿no? Sí, y gane quien gane, tendremos que trabajar con ellos. Demócrata o republicano, tendremos que trabajar y ver. Se vienen buenos retos independientemente de quién gane en Estados Unidos. Yo sigo con la teoría que sí va a ganar Trump, pero si no gana, Claudia Sheinbaum va a tener que sentarse con quien gane y empezar esta negociación, ¿no? O sea, ver cómo van a traer ahorita lo del tema político de seguridad que traen, lo de que nos quieren fuera del Comando Norte, y es un show, no creo que nos van a sacar, pero todas estas cuestiones geopolíticas se van a tener que aclarar con ellos, ¿no? Entonces, y estamos a unos meses de que pase, ¿no? Sí, mira, hay una variable que, o sea, me gusta mucho citarla, que es, hay un estudio del MIT hacia principios de esta década, fue en 2019, 2020, estableciendo las megatendencias en esta década, ¿no? Hacia el 2030. Y una que estaba ahí era la gobernanza global, ¿va? Decía, esta necesariamente es una megatendencia porque no hay un solo país que vaya a resolver los problemas. El nivel de interdependencia es muy alto. Requerimos de políticas integradas entre países. Entonces, pues eso de que uno domina al otro y le dice que cuál es la agenda,
creo que tiene que haber al momento de trabajar en serio, o sea, que es no en los, o sea, en los discursos y todo eso, sino a la hora de tiene que haber colaboración. Sí. Y ahí creo que pues lo tendrá que, o sea, pues se tendrá que ponderar las colaboraciones para lograr acuerdos. Pero con esto lo que estoy tratando de decir es que quizá el mensaje de Biden era mucho más conciliatorio, sí, globalmente hablando, que el mensaje de Trump. Sí, no había tanta confrontación, ¿no? No había tanta confrontación. Y ahorita esto requiere muchas políticas globales. Incluso hay quien duda que sean los gobiernos los que los van a lograr. Hablan de que más bien son las corporaciones o las empresas globales los que van a lograr. Por ejemplo, en el tema de medio ambiente. Uh-huh. O sea, ven que los gobiernos no terminan por ponerse de acuerdo. Bueno, pues entonces las empresas están creando los mecanismos financieros y de colaboración para volverse verdes. Que los gobiernos sin necesidad de meterse en esa área con el gobierno, ¿no? Así es. O sea, por interés propio y por responsabilidad social, ¿no? Con el mundo, con la comunidad global, sobre todo las empresas globales, ¿no? Ok. Sí, bueno, en ese tema, para cerrar el tema de buen Trump, en cuestión de la guerra que traen ahorita Rusia y Ucrania, que pues está asustado Vladimir Zelensky, porque es anti-Trump, o Trump es anti-Zelensky, y por eso le convenía la posibilidad de que continuara el Partido Demócrata, por la cuestión que los están apoyando y todo esto, ¿no? Y quería llegar a este punto de que al final de cuentas es economía, porque aún las guerras se van financiando con dinero, ¿no? Entonces se acaban esas ayudas, implosionan, ¿no? Pues mira, ese es un tema así como que de pronóstico reservado, o sea, ver hacia dónde se va a mover, ¿no? Al menos creo que me parece que la experiencia estadounidense es cuando ya se tienen compromisos de tipo bélico, se mantienen a través de las administraciones, porque, pues bueno, es los Estados Unidos. Claro. Y son sus posiciones bélicas, geopolíticas, ya definidas. Yo esperaría que se moderara, buscar equilibrios, pero no pienso que se vaya a radicalizar más. O sea, siento que ya es un tema que están perdiendo todas las partes. Sí. Todas las partes están perdiendo, de verdad. O sea, como bien decías, los de Europa no tienen gas de Rusia, tienen que comprar el gas de otros lados. Estamos perdiendo. Ucrania es un país fuerte, tiene mucha presencia en granos, por ejemplo, y en otros componentes a nivel global que se están perdiendo en las cadenas logísticas. En fin, el mismo Rusia pues ha sido medio boicoteado por todo un bloque económico global, de un lado. De un lado, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, creo que, creo que probablemente llegue más bien un pragmatismo, que eso es muy, 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 muy típico, por ejemplo, de Trump, ¿no? Que es muy pragmático en ese sentido. Entonces, si acaso ese fuera el candidato ganador, pero yo creo que al margen de eso tendría que venir una política mucho más moderada. Y dejar eso atrás, ¿no? O sea, pero bueno, pues esto puede cambiar muy rápidamente, porque es que al final, es que ese es el tema, ¿no? Que la parte geopolítica te lleva a que, bueno, no estamos hablando de Israel y Gaza, y no estamos hablando de no sé qué otro conflicto pueda surgir, ¿me explico? O sea, entonces es tan cambiante. Sí, pues China, Taiwán, o sea, que es Taiwán, en fin, muy fuerte. Algún país latinoamericano que tenga problemas, en fin, o sea, al final es un ambiente muy cambiante. Por eso es que al final los gobiernos procuran tener un poco más de control sobre aspectos, pues, que consideran de seguridad nacional, ¿no? Bien. Ahí para dejar el tema de internacional y volver otra vez al local, ¿cuál es tu opinión que debe hacer la iniciativa privada en este ramo de la energía? ¿Cuál debe ser su papel?
Yo creo que es el de participar, estar siempre dispuesta a participar, proponer alternativas, soluciones, y hacer el esfuerzo por tener una presencia mayor en el desarrollo tecnológico y la innovación. Y mantener este diálogo, buscar constantemente el diálogo con el gobierno. ¿Crees que deben seguir invirtiendo en sus plantas para generar su propia energía? O sea, como creo que es Cemex el que tiene el parque eólico. Que tiene algunas... O Bimbo, no me acuerdo cuál es. Hay varias empresas que tienen varias unidades. Mira, ahí pues, obviamente todo, por eso ahorita comentaba que depende de la certidumbre que pongan en la mesa, ¿no? O sea, ambientes regulatorios inciertos, pues obviamente inhiben la inversión. Pero tan pronto den certeza, las empresas van a ponderar los riesgos y van a hacer las inversiones. Okay. Entonces yo creo que aquí el diálogo es muy importante. Creo que es algo que yo creo que va a venir. Mayor colaboración, cooperación, identificar claramente dónde están las necesidades, identificar con qué fuerzas tiene el Estado para hacerlos frente solo o requiere del apoyo del sector privado. Pero pues el rol del sector privado siempre ha estado ahí. O sea, las reglas me parecen que del sector privado son muy claras. O sea, voy a participar en un proyecto en la medida que me dé un retorno competitivo en el mercado. Voy a estar ahí en la medida que no haya obstáculos, en la medida que haya reglas claras. Y bueno, el sector privado va a estar ahí. Alguien me comentaba en algún momento en el sector, decía, oye, pero es que qué difícil invertir en plantas eólicas y solares. Estoy hablando de varios años atrás, en Tamaulipas, porque es un estado donde, pues, oye, pues se ha visto que hay cárteles, que hay inseguridad, etcétera. Y alguien decía, no, pues, y creo que en empresas tejanas, decía, no, estamos acostumbrados a invertir en países donde pues, hay guerras. Sí. Entonces, no es el tema. Yo creo que las empresas en el sector de energía son muy resilientes, fíjate, es mi percepción. Okay. Y intervienen y están atentas a cuál es la política que se va a implementar y en base a esa política saber hasta dónde pueden participar. Okay. Yo creo que aquí es cuestión de diálogo. Okay. Bueno, esa parte de la iniciativa privada, ¿cuál es, en tu punto de vista, cuál es el papel que debe de jugar el gobierno federal en cuanto a la energía, al tema de la energía? Claro, yo creo que el papel del gobierno pues va del otro lado de la mesa, ¿no? Crear las condiciones de colaboración, dar un marco regulatorio mucho más cierto, mayor certeza en los criterios para otorgar permisos, que en el caso de energía pues es lo que más prolifera, permisos para generar, permisos para importar, permisos para comercializar, para almacenar, en fin, hay permisos para muchas cosas en el sector de energía, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Entonces, en la medida que dar esas reglas claras, crear confianza, certidumbre, pues le va a ser más sencillo gestionar el reto energético en el país, que básicamente es proveer la suficiente energía de calidad y eventualmente verde, o sea, limpia, para promover el crecimiento del país. Okay. Entonces, para mí es poner las reglas muy, muy claras y crear la confianza. Ok. Y otra pregunta, para los particulares, ¿deben o no hacer su guardadito para empezar a invertir en los paneles o no es necesario? ¿Qué recomiendas tú respecto a esto? Pues mira, ahorita increíblemente, pero digo increíblemente, aunque no debía decir esa palabra, porque los costos están bajando. Los costos de los paneles están bajando, hay esquemas de financiamiento varios, hay incluso algunos en donde tú rentas tu techo, nada más pagas la energía, ni siquiera pagas la infraestructura. Cada vez va a ser más fácil, pero también ahí depende del gobierno, o sea, porque al final pues todos esos paneles se tienen que interconectar.
este medidor bidireccional que te ponen en la casa, pues no está asociado a un permiso de interconexión, o sea, para trabajar con ese net metering que le llaman, que es la entrada y salida de energía, pues requiere el apoyo de la CFE, por ejemplo. Entonces, pero bueno, mi recomendación es, si tenemos un compromiso con el medio ambiente, pues bueno, asegurarnos que la energía primordialmente la que utilizamos pues venga de fuentes renovables, que en este caso sería solar, buscar las diferentes alternativas que hay de financiamiento. Los costos van a seguir bajando, la realidad, los costos de los paneles van a seguir bajando. Sí. Estar atento a los programas que lancen instituciones financieras, porque están surgiendo algunos programas de apoyo a pymes que están lanzando los gobiernos para acceder a este tipo de sistemas que le llaman generación solar distribuida, los paneles fotovoltaicos. Y estar pendientes muy probablemente a lo que venga en este nuevo gobierno, que probablemente implemente algún programa un poco más masivo de adopción, ¿no?, de este tipo de tecnologías. Ok. Sí. Perfecto. Ok, entonces básicamente el sector privado debe buscar estos diálogos, estar dispuestos también a saber que tiene que invertir a través de un retorno de inversión. El gobierno debe crear estas áreas de oportunidad para que se preste la iniciativa privada también a querer invertir. Y nosotros como particulares, digo, el que puede invertir, pues podría ser un buen aliciente para su economía y para ayudar también al ambiente, ¿no? Seguro. Y si te das cuenta de esos tres, el común denominador es crear confianza. Sí. Y para crear confianza necesitas poner reglas claras y que permanezcan en el tiempo. Sí. Eso da todavía más confianza. Bien. Ok, pasando a un tema más particular, ¿qué viene para ti? ¿Qué proyectos traes? Yo estoy ahorita retomando mi empresa que se llama BGA Smart Development. BGA pues hace estudios económicos de mercado, de planeación estratégica para sectores económicos, estratégicos también. O sea, he participado en sectores como el automotriz, por ejemplo, o el de tecnologías de información. Y estoy ahorita con un proyecto de energía, porque mi experiencia reciente pues me tocó echar a andar y darle viabilidad a un ecosistema de innovación en energía, el de Nuevo León. Es un hub, o sea, estuve trabajando por 5 años, un poco más, en eso, y antes de eso como investigador en el TEC, pues había visto el tema de energía también. Entonces tengo más de 5 años metido en el tema de energía, y lo que estoy tratando de hacer, lo que busco hacer ahora es un proyecto, tengo un proyecto editorial en la parte energética. Y y como te puedes dar cuenta, las temáticas no se acaban. Sí. O sea, el tema de energía, por ejemplo, ahorita no hablamos del hidrógeno verde, de electromovilidad, de la calidad de energía, la digitalización de la energía, que es prácticamente una economía paralela a todo el sector de energía. Entonces hay un montón de temas ahí. Y estoy creando este proyecto editorial que pues próximamente lo pondré a consideración de la audiencia. Claro. Espero que lo reciban muy bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Estás trabajando en esto, entonces vas a volver a retomar esta parte de tu negocio para volverlo a hacer crecer, ¿no? Sin duda. Excelente. Y retomando el tema del sector de energía, un sector, como te comentaba, crucial, ¿va? Porque es de impacto transversal. Totalmente. Si no hay energía, nos paramos todos. Entonces ese tema es importantísimo. Y que yo creo que en esta próxima administración tiene que ser, como dijiste, de seguridad nacional, porque si no, no va a haber inversión. Y se va a parar la cadena, entonces hay que hacerlo, ¿no? Entonces, qué bueno que vas a estar trabajando en esta parte, digo, por si la gente de gobierno también te puede buscar o la iniciativa privada te puede buscar para que les asesores y les ayudes con investigación, con tu experiencia que les podrías aportar en estas áreas, ¿no? Sin duda, fíjate que una de las grandes noticias creo que he visto reciente es el gabinete. Buena parte del gabinete es gente con un conocimiento técnico y muy reconocido. Excelente, qué bueno. Entonces eso
manda una señal muy interesante. Y en la parte económica, pues el que era anteriormente el secretario de Relaciones Exteriores, que tuvo el vínculo global con los temas ambientales, económicos y demás, pues es el que se está mencionando como secretario de Economía, que es Marcelo Ebrard. Entonces siento que ahí viene una orientación muy interesante. Yo espero que se rescate el tema de política industrial, estrategia industrial, necesitamos estrategia industrial. El mundo se está moviendo ya, o sea, todos los países tienen su política industrial. O sea, el caso de Corea, pues bueno, es el más, digamos, connotado reciente, pero anteriormente fue Japón, ha sido China, Estados Unidos no se diga. Toda esta remanufactura que trae Trump, pues no, es una parte de una estrategia industrial que ellos tienen. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia industrial? Esa sería la pregunta y no sé quién la pudiera contestar, pero o sea, por ejemplo, ahí necesitamos hacer algo y siento que es la persona idónea. O sea, él con esta visión global que tiene seguramente lo va a lograr. Entonces, pues sin duda de participar y estar al tanto de en lo que podemos aportar, ¿no? Excelente. Entonces, ¿tienes alguna red social ahorita o la estás construyendo, perdón? Bueno, yo estoy, Amado Villarreal, estoy en LinkedIn. Y pues esa es mi plataforma principal. Ah, ok. En LinkedIn. Como Amado Villarreal. Amado Villarreal. Ahí te pueden pedir información y ver tu experiencia para checar este punto, ¿no? Seguro. De energía. Y seguramente próximamente verán este proyecto editorial ahí plasmándose y desarrollándose. Entonces, hay mucho que hacer. Vienen cosas muy buenas para el país. Así es. Qué bueno. No sé si me faltó algún tema. Digo, sé que hay muchos temas que no tocamos por el tiempo. Claro. Pero no sé si hay algo que quieres agregar que dijiste, esto me faltó y quiero aportarlo. Pues mira, quizá recuerdo cuando me invitaste, Roel, a esta entrevista, pues hablar un poquito de una recomendación a la gente, ¿va? Y yo veo. Por cierto, me pusiste a leer libros que ya tenía tiempo de no leer y ya no me preguntaste nada de ellos, pero veo y los voy a emplear, porque no lo puedo dejar de lado. Pero una es, yo creo que todos siempre enfrentamos momentos de incertidumbre. Como país estamos viviendo un momento de incertidumbre, como mundo, en el mundo, después de los hechos recientes que han pasado. Pero creo que mi recomendación es la dedicación, el trabajo y la perseverancia. Creo que esos son los ingredientes clave para salir a flote. ¿Los puedes repetir, por favor? Sí, la dedicación, el trabajo y la perseverancia. Ok. Creo que recientemente, ahora que me pusiste a revisar hoy cuál era mi libro, así, la verdad es que me puso a pensar en muchos, porque en la vida vas teniendo etapas distintas. Pero te voy a mencionar así muy rápido, porque a lo mejor ya estamos sobre tiempo. No, está bien, adelante. Hay un libro de Dale Carnegie que tiene que ver con las preocupaciones, ¿no? Cómo gestionar las preocupaciones y ser feliz, ¿no? Algo así. No es el de crear amigos, influir sobre las personas, que también es un libro muy conocido. Sí. Este es otro libro que... Sí, cómo... sí lo conozco. ¿Sí lo conoces? Bueno, ese libro tiene un pasaje de cómo de un limón hacer una limonada, ¿no? Esa es una frase que popularizó Carnegie, y tiene que ver con esos momentos difíciles que se te enfrentan en la vida y cómo los conviertes en oportunidades, ¿no? Entonces, en ese libro en particular hablan del caso del Colonel Sanders, el caso del pollo, del Kentucky Fried Chicken, cómo a cierta edad, a pesar de una serie de tropiezos y errores, de repente, pues ¿sabes qué? Traduce los problemas en una oportunidad y bueno, despunta, ¿no? Y como varios, ¿no? Entonces ese libro me parece interesante, pero eso fue una etapa en mi vida. En otra etapa, creo que fue el libro, hay un libro de Paulo Coelho, de El Manual del Guerrero de la Luz. Y pues es un libro que es muy fácil de leer porque en realidad son ideas que no pasan de 2 o 3 líneas.
Y creo que es un manual de dedicación, trabajo, perseverancia, pero también de mucha estrategia, ¿no? De saber cuándo sí y cuándo no elegir tus batallas, ¿no? Entonces, eso me parece que es una recomendación interesante. Por cierto, creo que ese libro me lo recomendó mi esposa. ¿Verdad? Y el tercero también me lo recomendó mi esposa, por cierto. El tercero es muy bueno. Es el libro El ego es tu enemigo. Es de Holiday. Brian Holiday, correcto. Ese libro en particular tiene un pasaje, no sé si tú lo has leído, pero un pasaje de un general de guerra romano, creo que se llamaba Belisario, que le permitió a Roma recuperar territorios en el norte de África y parte de Europa. Después de una caída del Imperio Romano, esos triunfos militares de Belisario le permitieron a Roma regresar a tener la grandeza que había perdido. Pero el emperador Justiniano en aquel entonces, este emperador pues lo vio como una amenaza, porque ganó mucha fama, porque el general de guerra pues había logrado estas victorias, y había regresado a Roma o el Imperio Romano la grandeza que había perdido. Entonces lo mina y lo termina por quitarle los bienes, a tal grado incluso de producirle ceguera y condenarlo prácticamente a vivir de la voluntad de la gente en las calles, ¿no? Wow. Entonces, ¿y cuál es el vínculo de Belisario con esto del ego? Pues de que, a pesar de todo eso, se centra en su sencillez, en su humildad, en el trabajo y en perseverar. Y eso es lo que le permite tener trascendencia. Entonces, pues es algo que pasa muy seguido, ¿no? Que de repente tienes una persona muy poderosa que te trata prácticamente de desaparecer y lo que te toca es hacer lo tuyo. Con humildad, trabajo y perseverancia. De acuerdo. Entonces, pues me parece que los tres tienen cosas de mucho desarrollo personal y de mucha inspiración. Por un lado, cómo transformar los momentos difíciles en verdaderas oportunidades y de despegue. Por otro lado, seleccionar las guerras, las batallas adecuadas. Y a veces el renunciar a una batalla no implica que hayas perdido, ¿no? Y esto último, pues, oye, a pesar de que tengas todo en contra y cuando no debes ni temes, porque simple y sencillamente para el otro es un brillo, ¿no? Que no puede ver. Sí. Increíble, ¿no? Pero, pues bueno, creo que esos tres me hiciste pensar. Y entonces no te doy uno, te doy tres, porque me parecieron tres conceptos muy, muy, muy interesantes y que se me hace que se pueden entrelazar muy bien. El libro creo que es cómo disfrutar de la vida y vivir sin preocupaciones. ¿Es claro, ese? Sí, más bien es cómo vivir sin preocupaciones y ser feliz, algo así. Creo que se llama. Es el de Dale Carnegie. Ah, ok, sí, porque tiene, entonces el de feliz se me hace que es el otro, porque tiene como, bueno, tres fuertes, que el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, creo que es el más famoso. Claro. Pero sí, los dos, digo, es muy bueno, era muy bueno escribiendo, muy buen conferencista, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Amado, entonces no sé si ahora sí me faltó algo por preguntarte. No, ya creo que estamos ahí. Eso sería, yo creo que el mensaje, y yo creo que al final, pues más que, por ejemplo, el tema de energía, pues es un tema que se politiza muy fácilmente. Sí. Yo creo que esto necesita mucha cooperación, no división. Bien, buen punto. Entonces yo creo que hay que cooperar y entender, pues, de la importancia del sector. Estamos verlo todos con ese cuidado, ¿no? Excelente. Entonces, pues bueno, entonces para ir terminando,
¿alguna recomendación personal a los empresarios en cuanto andan ahorita viendo lo de la energía, lo de la política? ¿Qué les quieres recomendar? Yo creo que, mira, existe a mí algo que me encantó estar en colaborando por 5 años, creando este hub de innovación en energía en Nuevo León. Es que veo empresarios muy brillantes, una capacidad empresarial de asumir riesgos y de ir hacia adelante impresionante. A los que no son del sector de energía y pero que requieren energía como soluciones, pues volteen a verlos. Okay. Y con gusto, si gustan que uno los pueda orientar con quiénes, adelante. Pero hay empresas aquí en Monterrey que yo creo que es la capital de empresas que tienen que ver con calidad de energía. Okay. Y entonces una cosa es tener energía, pero otra es que sea de calidad, porque pues mucha de la nueva economía depende de calidad. O sea, toda la parte de sistemas de información, inteligencia artificial, en fin, requiere, todos estos almacenamientos de datos requieren de calidad de energía. Entonces, toda la nueva economía requiere esa calidad. Bueno, pues aquí hay empresas muy buenas. Hay empresas que están en la parte de energías renovables, paneles solares. Sí. Pero no solamente eso, sino que te brindan soluciones en almacenamiento de energía también. Entonces, bueno, pues aquí las empresas están viendo dónde están esos nichos, dónde están generando a los problemas, dónde están las oportunidades y generar soluciones. Y algo que es básico en energía, si quieres descarbonizar, es hacer uso eficiente de la energía. Entonces, también tenemos empresas muy buenas aquí que dan guías excelentes. No necesitamos traerlas de Dinamarca. Okay. Sí. Aunque son muy buenos en Dinamarca en eso, creo que tenemos gente con una gran capacidad aquí en nuestro país para orientar a las empresas, porque el hecho que hagas un uso más eficiente de energía implica que dejas de utilizar cierta energía que muy probablemente venga de energías fósiles. Entonces es una forma de descarbonizar también, sí, ¿no? Y ayudar al medio ambiente. Entonces, pues, mi recomendación es esa. O sea, hay soluciones, o sea, hay que acercarnos y hay muy buenas opciones. Entonces, si hay un ambiente, me parece competitivo, que muchas veces los empresarios es lo que están buscando, ¿no? Sí. Y a veces están como que ven energía y se acuerdan de los monopolios, que bueno, sí, mejor no entramos ya en el tema. Pero el tema es que aquí sí hay competencia, entonces sí hay soluciones. Entonces yo creo que ahí es algo muy, 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 muy interesante para ellos. Perfecto. Sí. Entonces nos repites la red social, es Amado Villarreal. Amado Villarreal en LinkedIn. LinkedIn. Ahí estamos. Okay. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, ¿algo más? ¿Estamos bien? Estamos bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, digo, el tema, como dijiste, faltaron muchos temas, pero creo que fue algo, una noción grande, claro, y que nos dieras también la oportunidad de conocerte, que estás iniciando estás retomando este proyecto tuyo, que te pueden seguir en redes sociales para cualquier duda o comentario que tengan ahí, que se pongan en contacto contigo para que te puedan buscar y los puedas orientar, ¿no? Seguro, cuenten conmigo. Y haber estado en este ecosistema me permite, pues mi rol era unir los puntos, ¿no? ¿Me explico? Sí. O sea, entonces con gusto de ponerlos en contacto con toda esta red de empresas valiosísimas. Perfecto, entonces de mi parte sería todo. Te agradezco mucho el que te hayas tomado parte de tu domingo. A tu señora esposa también le agradecemos, porque pues no es fácil y vienen de la carretera nacional, que está retirado de aquí. Pensé que vivían más cerca, entonces les agradezco el tiempo, la distancia, y cualquier cosa ya saben que estoy para servirles también de igual forma. Entonces, pues de mi parte, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Robert. Gracias por la invitación. Bendiciones y estamos en contacto. Igualmente, gracias. Gracias por habernos escuchado. Ya saben las redes de Amado Villarreal, que lo pueden seguir. Si tienen dudas o comentarios, por favor no duden en hacerlo. Y recuerden que Dios siempre es bueno y Dios siempre provee. Hasta luego y muchas gracias. Listo.